ese perverso dólar paralelo que nosotros vamos a pulverizar bajo 4 puntos, nosotros lo vamos a someter, le vamos a torcer el brazo al dólar paralelo. El dólar paralelo en la realidad económica venezolana no existe. Nos los quieren imponer como instrumento de guerra financiera, monetaria, psicológica. En Venezuela no va a haber, ni ha habido, ni habrá dolarización. Nuestra moneda orgullosamente es y será siempre el bolívar. Porque nadie puede en este país fijar precios de los productos finales para nuestro pueblo en base al dólar today. No lo voy a permitir, no lo podemos permitir. Por eso yo anuncio que Venezuela va a implementar un nuevo sistema de pago internacional y va a crear una canasta de moneda para liberarnos del dólar y con las monedas de libre convertimiento, el yuan, el euro, los yenes, las rupias y las monedas internacionales, liberar las amarras del dólar como moneda opresora de nuestro país. La línea y el norte de Venezuela tiene que ser defender el bolívar. En el programa de Henry Falcón promete eliminar los controles de cambio, dolarización de la economía. Bueno, de verdad yo creo que el candidato Henry Falcón no sabe lo que dice. Ese programa se lo escribieron en Nueva York un señor llamado Francisco Rodríguez, que es un pelele de los bancos internacionales. Esa propuesta de dolarizar y acabar con la moneda venezolana es una propuesta anticonstitucional. La Constitución fija muy claramente que la moneda de Venezuela es el bolívar. Todas las economías del mundo están dolarizadas. Es un debate que se está dando en Venezuela. No, que hay un sector dolarizado. Pero es que siempre estuvo dolarizado. Pero yo sí te voy a decir una cosa. Yo no lo veo mal. Pequemos. No lo veo mal. Me declaro pecador, no lo veo mal. Donde vamos combinando un bolívar en batalla, a veces débil, a veces un poquito más fuerte. Ese proceso que llaman de dolarización puede servir para la recuperación y despliegue de las fuerzas productivas del país y el funcionamiento de la economía. Una válvula de escape. Gracias a Dios existe. Bien, escuchábamos las promesas a lo largo de los años de Nicolás Maduro con respecto al cambio del dólar en Venezuela. Prometía que Venezuela jamás estará dolarizada y que por supuesto iba a eliminar el dólar paralelo que hoy día está muy instaurado en el país. En torno a esta situación han detenido a 15 hombres y 10 mujeres que acusan de la supuesta comisión de terrorismo, legitimación de capitales, captación indebida, oferta engañosa y asociación. De esta manera, la brecha del dólar en el mercado negro y el oficial se ha abierto en los últimos tiempos después de meses de estabilidad y Nicolás Maduro pidió tomar medidas para acabar con este dólar que considera criminal, así llama al tipo de cambio informal. Esta brecha se comenzó a abrir en el segundo semestre del 2024. Vamos a repasar en pantalla el precio actual del dólar oficial en Venezuela. Esta es la página del Banco Central de Venezuela y podemos ver cómo tasan el dólar en 97,31 bolívares. Sin embargo, el precio del dólar paralelo es de 135,74 bolívares. Una enorme brecha que en Venezuela pues hace que se genere una nueva tasa, que es el dólar promedio, que en este momento está a 67 bolívares. Así pues justamente se calcula el precio de este activo en el país. Y pues a raíz de este descontrol, el gobierno de Maduro ha colocado fiscales para inspeccionar los comercios en toda Venezuela y así verificar que se está utilizando el precio oficial del dólar como referencia para los pagos en bolívares. En su página web se indicó que la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, SUNDE, activó
un despliegue nacional de fiscales con el objetivo de verificar que todos los comercios del país utilicen y cobren de acuerdo con la tasa oficial establecida por el Banco Central de Venezuela. Para hablar de esta crisis cambiaria en Venezuela, a esta hora vamos a establecer un contacto con José Guerra, quien es economista, director del Observatorio Venezolano de Finanzas. Le damos la bienvenida, José, y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes para tratar de entender este acertijo que es la economía venezolana. Un problema que ha sido histórico en Venezuela, difícil explicar al resto del mundo cómo se manejan tantas tasas de cambio y cómo podríamos explicarles, José, en este momento a los que nos están viendo desde toda Latinoamérica, qué es lo que está pasando, cuáles son las tasas oficiales en el país. Bueno, Venezuela tiene en realidad dos tasas de cambio. Una tasa de cambio oficial que establece el Banco Central todos los días a través de ventas de dólares a la banca y de la banca al público, y ahí se forma una tasa que está cerca de 97 bolívares por dólar. Pero hay otro mercado paralelo que es un mercado no organizado, un mercado informal que surge justamente porque hay una forma de control de cambio en Venezuela. ¿Por qué hay una forma de control de cambio? Bueno, porque el Banco Central oferta dólares diariamente o con una frecuencia interdiaria, pero esos dólares son insuficientes. Entonces, aquellas empresas, aquellas personas que no acceden a los dólares oficiales, obviamente buscan los dólares en el mercado paralelo, y ahí, como en la historia de la humanidad, se forma ese mercado negro o paralelo, donde hay una cotización que es la verdadera cotización del mercado. Entonces, son dos tasas de cambio. Hay personas que dicen que hay una tercera tasa de cambio, que sencillamente es el promedio de las dos, y da alrededor de 115, 120, pero en realidad dos tasas de cambio. Y eso va a persistir a pesar de que hayan desplegado un operativo muy grande policial para suprimir esas páginas y cuentas de Instagram y X o de cualquier otra plataforma social para informar los dólares o el precio del dólar. Ya están subiendo otras páginas. Está la de Binance o Binance, que es donde se transan pues criptomonedas, y ahí sale una tasa de cambio. Y también está el mercado de Cúcuta, que es la ciudad al occidente del país, más cerca de Venezuela, una ciudad colombiana. Y ahí, ¿cómo opera este mercado? Bueno, de la siguiente forma: los venezolanos pasan la frontera libremente, compran productos en Cúcuta, pagan con bolívares, y los bolívares se convierten en pesos colombianos. Cuando están convertidos en pesos colombianos, se divide el peso colombiano entre la tasa de cambio con el dólar, y de ahí sale una tasa de cambio del bolívar contra el dólar que ayer estuvo cerca de 140. Es decir, 140 es la tasa de cambio del mercado de Cúcuta en ausencia de una página o de páginas que ya se están conformando, y eso da una brecha cambiaria de un 42% con respecto a la tasa de cambio oficial. Entonces, de aquí se desprende claramente que el mejor negocio del mundo no es producir petróleo, o de Venezuela, mejor dicho, no es producir petróleo, sino agarrar los dólares oficiales, voltearse al mercado paralelo, que hay sobra gente que lo quiera comprar, y te gana 35-40% en un día. Entonces son las distorsiones de un sistema disfuncional, de una economía que no encuentra el rumbo y que no lo va a encontrar, porque ya ustedes lo pusieron acá en la promo, en la introducción, las ideas igual que ha dado Maduro contra la dolarización, después a favor de la dolarización, el mercado negro que va a acabar con el mercado del paralelo. Entonces, para acabar con el dólar paralelo, la solución es muy sencilla, súper sencilla. Es ofertar dólares suficientes para cubrir la demanda, y no haría falta que aquellos que necesitan dólares vayan a un mercado distinto al del Banco Central. Pero eso no va a ser posible por una razón elemental y básica, y es que el Banco Central no cuenta con dólares para satisfacer la demanda, y por tanto va a seguir el mercado paralelo. Pongan guardia, pongan policía, pongan el servicio secreto, persigan a la gente, va a formarse un mercado paralelo, porque no pueden controlar 5 o 4 o 7 millones de personas que necesitan dólares y que lo van a buscar de cualquier manera.
Exactamente, José, porque lo que se denuncia en este sentido, luego de que van a colocar los guardias en distintos establecimientos, que entendemos serán establecimientos oficiales, pero la economía informal, que los que han estado en Venezuela entienden que se mueve mayormente, hay personas que no pueden ir a un supermercado oficial a adquirir los productos y van a pequeños mercaditos. Aprovecho que está en pantalla, pues justamente una persona que vende en la calle. Estas personas no cobran al dólar BCB. Estas personas se tasan en el dólar paralelo y justamente no hay forma de controlar cada mercado informal que opere en el país, José. No hay forma humana, no hay forma humana. Ya, es más, eso ya se ha experimentado en Venezuela. Es decir, antes se llamaba Superintendencia de Protección al Consumidor, que tenía unos fiscales que iban a los establecimientos, aseguraban los precios, veían. Cuando los fiscales se iban, cambiaban los precios de los comerciantes. Porque tú no puedes tener un pacto de precios, como el que Maduro está planteando ahora, precios acordados, cuando la moneda se está devaluando todos los días. O sea, el Banco Central de Venezuela, entre finales de mayo, o sea, el cierre de mayo de este año, hace 3 días, y el cierre de mayo del año pasado, la tasa de cambio aumentó 165%. Entonces, ¿cómo tú le pides a un comerciante que fije su precio, ¿verdad?, sin tener en cuenta la devaluación que está haciendo el propio Banco Central? Entonces esos acuerdos de precios no van a funcionar porque en el fondo lo que está sucediendo es que el Banco Central está aplicando una política de devaluaciones diarias. Entonces, si tú fijas una política de devaluaciones diarias, no hay ancla de la economía y no puedes establecer ningún acuerdo con comerciantes, productores, porque ese comerciante le compra a un productor que a su vez le compra a un proveedor de materias primas, que a su vez tiene que importar a una tasa de cambio que está cambiando o variando todos los días y no hay manera de hacer ese acuerdo. ¿Qué es lo que va a ocurrir allí? Ahí lo que va a ocurrir es que va a haber una escasez de productos si se empeñan en fijar los precios, como ya sucedió en Venezuela hasta el año 2020. Es decir, hasta el año 2020, entre el 2014 y 2020, hubo un control de precios. Bueno, ¿qué sucedía? Para comprar un pan había que hacer una cola de 2 kilómetros. Para comprar un rollo de papel higiénico, papel toalé, había que hacer una cola de amanecer en el establecimiento porque no había. Entonces, todo eso se acabó cuando eliminaron el control de precios. Es que esa es la historia que no queremos aprender, que los controles de cambio no suprimen la inflación, la posponen y después cuando este emerge lo hace con más fuerza. Esta es la historia de Venezuela de toda la vida y la historia de la humanidad que conoce América Latina de sobra y que ya está curada contra ese mal, pero en Venezuela siguen insistiendo en controles de precios, controles de cambio, porque es un modelo económico disfuncional y no va a corregir este problema, porque en el fondo lo que hay es que los venezolanos no quieren bolívares. ¿Y por qué no quieren bolívares? Porque los venezolanos fueron confiscados, fueron robados por el gobierno a través de las devaluaciones y las inflaciones desde el año 1983 y aprendieron la lección que aquel que se quede en bolívares está arruinado. Claro, prácticamente hoy tienes un dinero en el banco y pasan horas y mañana tienes la mitad de lo que costaba. Pero ¿cómo resuelve este problema las medidas que ha tomado el gobierno de cerrar estas páginas? Por ejemplo, la página de El Dorado, de llevar presas a todas las personas que supuestamente controlan Monitor Dólar. ¿Estas medidas cómo resuelven de alguna manera la crisis que tiene actualmente Venezuela? No, no las resuelve, son medidas efectistas y de impacto para atemorizar a la gente. Y obviamente hay miedo de transar al principio, pero se va acostumbrando, se va acostumbrando. En Venezuela hay prácticamente un teléfono móvil por cada persona, en promedio, ¿no? Hay gente que tiene 2 teléfonos, en fin, ¿no? Y hay unos que no tienen teléfono, pero hay casi 27 millones de teléfonos móviles, de los cuales el 90% son inteligentes. Y cada uno tiene su aplicación de WhatsApp o de cualquier otra aplicación, Binance o cualquiera. ¿Cómo hace usted para controlar a 6 millones, 5 millones de personas que quieren comprar dólares todos los días? No se puede. Ahora, usted puede controlar el comercio. Entonces va a un comercio, a un establecimiento formal, llega a unos inspectores y ve la tasa de cambio. O ve la tasa de cambio, no ve el precio. Dice, este precio no puede cambiar en tantos días. Ok, se va el fiscal, viene el proveedor y dice, mira, yo sabe cómo es, que ayer, esta semana el bolívar se devaluó 3%, 2%, yo voy a subir los precios.
o en 15 días. ¿Cómo hace usted para decirle a ese comerciante, obligarlo a vender a pérdida? Entonces, ahí lo que se puede generar es una escasez muy importante y eso evidentemente es retrotraernos a la situación que teníamos entre el año 2014 hasta el año 2021, cuando el país vivió un colapso económico monumental, justamente por los controles de precios y los controles de cambio. O sea, en síntesis, estas medidas policiales no van a resolver el problema, porque este es un tema macroeconómico. Y los problemas macroeconómicos no se resuelven con la policía, se resuelven ni con el ejército, se resuelven es con política económica, y eso es lo que falta en Venezuela. José, y aquellas personas que, por ejemplo, tienen su salario en bolívares y se les calcula con respecto al precio en dólar, pero les hacen el pago y lo calculan, por ejemplo, a dólar BCB. Luego tienen que salir a la calle y enfrentarse con la realidad de que a la hora de pagar los mercados informales, las personas que prestan servicio, no te cobran en dólar BCB, te cobran en dólar paralelo o el promedio, que lo he escuchado mucho también. Son personas que desde el momento que cobran hasta el momento que van a pagar, además de la devaluación que ya existe en el país, hay una considerable reducción de su sueldo, porque cobran a BCB y tienen que pagar a otra tasa. ¿Cómo se hace en ese caso? Bueno, el mundo laboral en Venezuela, de las remuneraciones, el pago de salarios, bonos, hay dos grandes bloques, dos grandes segmentos. El segmento del gobierno, donde el salario mínimo es $1, salario mínimo. O sea, usted no cree eso, pero es $1, oficialmente $1. ¿Qué hace el gobierno? Te concede unos bonos de $20, $30 y en promedio, un empleado público en promedio puede estar ganando $70, $80 al mes. Usted entenderá que con eso no se puede comer. Entonces, ¿cómo vive esa persona del sector público? Bueno, vive con un segundo trabajo. Prepara comida en su casa para vender. Si es maestra, trabaja 2 turnos. Si es profesor, trabaja 2 turnos. Si es enfermera, trabaja en una clínica privada y en un hospital del gobierno y más o menos vive. Vive muy mal. Ese es el mundo del gobierno. El mundo privado tiene otra lógica. En el mundo privado ha habido aumentos salariales importantes hasta el año pasado. Y la carrera entre inflación y salario en el sector privado estaba empatada. Es decir, el empresario, para retener al trabajador, concedió aumentos. Pero eso se acabó a partir de enero de este año. Entonces, la brecha salarial en el sector privado empezó a ser perjudicial para ese trabajador porque la inflación fue muy alta y la devaluación muy agresiva. Entonces, el mundo del trabajo en Venezuela está en una situación de precarización. Yo creo que no hay en el planeta Tierra, no ha habido que se conozca un programa de ajuste más antilaboral que el que se ha aplicado en Venezuela, que consiste en congelar el salario mínimo durante 4 años seguidos, 3 años y medio, y bonificar los salarios. ¿Y para qué hacen eso? Eso lo hacen por lo siguiente. Cuando usted se retira de su trabajo en el sector público, a usted le calcula lo que se llama en Venezuela prestaciones sociales, que es los años que trabajó, los bonos que se conceden por vacaciones, por días feriados, por Navidad, entre otros, a la tasa digamos, del salario mínimo. $1. Entonces, cuando usted va a recibir su liquidación por 20, 25 años de servicios prestados, se lo calculan a un salario muy bajo. Ese es el propósito. Esto es lo peor que ha habido en el mundo en materia de política salarial. Exactamente, exactamente. Realmente, José, lo que usted dijo al inicio, ¿no? Es un acertijo, un camino que es un laberinto prácticamente tratar de entender lo que ocurre con la economía venezolana, pero le agradecemos, por supuesto, por compartir con nosotros en esta mañana acá en DNews y contarle a Latinoamérica lo que está pasando con la economía de Venezuela. Muchísimas gracias, José, por su tiempo y por este contacto. Muchas gracias a ustedes. Nosotros venimos haciendo un trabajito desde hace días con estos que tienen plataformas para que decir, no, que el dólar vale no sé cuánto, no, que el dólar vale no sé cuánto, no, que está pim pum pam.
Ya cayó el primero. Ya cayó la primera estructura. Una investigación, como se deben hacer las cosas, mire, en silencio, sin atropellos de ninguna naturaleza. Nosotros los agarramos y los presentamos al Ministerio Público, los tribunales, y que se encarguen de lo que tengan que encargarse.